Con solo decir 5 palabras, sin perder la calma ni explicar nada, solo dijo lo que tenía que decir, en el momento exacto. Hoy aprenderás exactamente qué dijo. Si quieres saberlo, quédate hasta el final de este video. Ahora imagina esta escena. Estás en una reunión. Llevas días preparando lo que vas a presentar. Tienes los datos, la propuesta, tienes todo, y alguien te interrumpe, con un tono que no pide permiso, con una frase que minimiza todo lo que acabas de decir frente a los demás. ¿Qué harías en un caso así? La mayoría de personas en ese momento hace una de 3 cosas que va a cargar el resto del día. O se justifica, o se explica, o se disculpa sin haber hecho nada malo, y le entrega al otro exactamente el poder que buscaba. ¿Te suena familiar alguna de estas 3? Porque si es así, hoy va a cambiar la forma en que manejas estas situaciones para siempre. Al final de este video verás que hay una cuarta opción, y eso es lo que vas a aprender hoy. Pero antes de darte las frases, necesito que entiendas algo que muy pocas personas saben sobre cómo funciona el respeto en la mente humana, porque si no entiendes esto primero, las frases van a sonar vacías y no van a funcionar. Lo que voy a mostrarte en los próximos minutos va a cambiar completamente lo que piensas sobre por qué ciertas personas son respetadas y otras no. Y hay una frase, la quinta de las 5 que vas a aprender hoy, que es tan poderosa que la mayoría de personas no la usa porque no parece una frase de defensa, parece casi lo contrario, pero es la que más efectos tiene, la que más descoloca a quien te faltó el respeto, la que más consolida tu posición sin que tengas que hacer absolutamente nada más. Quédate hasta el final, porque esa frase la vas a entender solo cuando hayas visto las 4 anteriores. Y si alguna vez sentiste que alguien te faltó el respeto, para que eso no vuelva a ocurrir, primero necesitas entender por qué la mayoría de las personas ante una falta de respeto fallan. La psicología social lo llama testeo de límites. Antes de decidir cuánto respeto darle a alguien, y lo que aprendes allí define cómo te van a tratar durante meses. ¿Alguna vez notaste que con ciertas personas siempre terminas cediendo, que con ellas la conversación siempre termina donde ellas quieren? Eso no es casualidad. Es el resultado de lo que pasó en los primeros testeos. Lo que verás ahora cambiará tu forma de ver esta situación. Quédate porque aquí aprenderás las claves que no muchas personas conocen. Número 1. Prefiero que hablemos con respeto. Simple, sin acusación directa, sin alzar la voz. Dice una preferencia, la tuya, y eso cambia completamente la dinámica. Hace 3 cosas al mismo tiempo. Nombra lo que está pasando. Establece el estándar de cómo se habla contigo. Y le da al otro una salida elegante para corregir su tono sin tener que admitir que se equivocó. ¿Cuántas veces quisiste decir algo en ese momento y no supiste cómo hacerlo sin parecer el conflictivo? Esta frase es exactamente eso. Guarda silencio. El silencio es parte de la frase. No lo llenes. Déjame mostrarte cómo suena esto en una situación real. Imagina que estás en una reunión y tu jefe te habla con un tono impaciente frente a todos, como si lo que preguntaste fuera una pérdida de tiempo, como si llevaras semanas fallando aunque no sea así. La mayoría en ese momento baja la cabeza, asiente, o peor, empieza a justificarse con nervios frente a todos. Tú no, tú lo miras, y con el tono más tranquilo que puedas sostener, dices: prefiero que hablemos con respeto, y guarda silencio. ¿Qué ocurre en ese momento? Algo que pocas personas esperan. Tu jefe tiene ahora 2 opciones frente a todos los que están mirando. Puede corregir su tono, que es la salida elegante que le diste, o puede insistir en ese tono y quedar él como el que tiene el problema. Tú no lo acusaste, no escalaste, no pediste permiso, solo dijiste una preferencia. Y esa preferencia lo puso a él en una posición que no esperaba. Eso es lo que hace esta frase. No solo en ese momento, sino en todos los momentos que vienen después. Porque lo que aprendió en ese segundo es que contigo ese tono no funciona. Y no necesitó gritos para aprenderlo. Frase 2. No te sigo en ese tono. Más firme que la primera. Úsala cuando la primera ya no alcanza. ¿Notaste la diferencia? No dice que el otro está mal, y eso es mucho más poderoso que una acusación. Cuando acusas, el otro se defiende y el conflicto escala. Cuando declaras lo que tú harás, el otro queda sin argumento. La pelota está en su cancha y tú no te moviste ni un centímetro. ¿Cuántas veces terminaste enredado en una discusión que no querías tener? Con esa frase, eso se acabó. Ahora te voy a dar el ejemplo que más reconocerás de esta frase. Un colega tuyo, el que siempre tiene una opinión sobre todo,
Empieza a cuestionarte frente a otros, no de forma directa, sino con ese tono que insinúa que no sabes lo que estás haciendo, con esa pregunta que en realidad no es una pregunta, que es un juicio disfrazado. ¿Y eso lo decidiste tú solo? Ahí está. El tono que no ataca pero que rebaja. La respuesta que la mayoría da en ese momento es o defenderse, explicando por qué tomaron esa decisión y dándole al otro exactamente la conversación que buscaba, o callarse y cargar esa incomodidad el resto del día. Tú no haces ninguna de las dos. Lo miras. Pausa breve. Y dices, no te sigo en ese tono. Sin más. Sin explicación. Sin añadir nada. ¿Qué queda en el aire después de eso? Una pregunta que él tiene que responder ahora, no tú. ¿Va a continuar con ese tono y quedar expuesto? ¿O va a cambiar de registro? Cualquiera de las dos respuestas te favorece a ti, porque lo que demostraste no fue agresividad. Fue algo mucho más difícil de ignorar. Demostraste que sabes exactamente qué está pasando y que no lo vas a dejar pasar. Eso tiene un nombre en psicología social. Se llama presencia consciente, y es lo que separa a las personas que se dejan llevar por el tono del otro de las que deciden cuál es el tono de la conversación. Frase 3. Si hay un problema, dímelo directamente. Esta es la respuesta específica para el pasivo agresivo, el que actúa en la ambigüedad, el suspiro, la ironía, el comentario que puede interpretarse de dos formas. ¿Conoces a alguien así? ¿Alguien que nunca dice las cosas de frente pero siempre deja una incomodidad flotando en el ambiente? Esta frase saca esa incomodidad de la ambigüedad y el pasivo agresivo raramente quiere eso. Quiere incomodarte sin responsabilizarse. Esta frase le cierra esa puerta. El pasivo agresivo tiene un patrón que reconocerás de inmediato cuando te lo describa. Entra a la reunión y cuando tú hablas, suspira. Apenas perceptible, pero lo suficiente para que los que están alrededor lo noten. No dijo nada, pero todos sintieron algo. O después de una decisión que tomaste, te dice, no, si está bien, tú sabrás. 5 palabras, sin acusación directa, pero cargadas de todo lo que no dijo. ¿Y qué haces tú con eso? Si lo confrontas, él dice que estás exagerando, que era un comentario sin importancia, que eres demasiado sensible. Si no lo confrontas, esa incomodidad se queda contigo el resto del día. Y él lo sabe. Por eso la frase no es una acusación, es una invitación directa. Si hay un problema, dímelo directamente. Lo que hace esa frase es sacar al pasivo agresivo de su terreno favorito, que es la ambigüedad, y moverlo al tuyo, que es la conversación directa. Y aquí viene algo importante que debes saber. El pasivo agresivo raramente acepta esa invitación. Casi siempre va a decir que no hay ningún problema, que todo está bien. Y eso también está bien, porque lo que acabas de hacer no fue resolver el conflicto, fue algo más poderoso. Dejaste en claro que tú no vas a participar en conversaciones a medias, que si hay algo que decir, se dice directo. Y eso, con el tiempo, cambia cómo esa persona se relaciona contigo. No porque lo hayas confrontado, sino porque aprendió que contigo ese juego no funciona. Frase 4. Eso no lo voy a aceptar. Por su crudeza, requiere el tono más calmado de todas. Hay una regla que cambia todo. Entre más fuerte es la frase, más bajo debe ser el tono de voz. ¿Sabías eso? Una frase poderosa dicha con calma tiene 10 veces más peso que la misma frase gritada. Úsala cuando se cruza una línea real, cuando la falta de respeto no puede quedar sin respuesta. Dila. No la justifiques, no la expliques. Mantén la mirada. ¿Puedes imaginar el efecto de esas 5 palabras dichas con absoluta calma? Eso es lo que puedes lograr gracias a estas claves. Esta frase tiene un contexto específico en el que funciona mejor, y es importante que lo conozcas para no usarla en el momento equivocado. No es para el tono impaciente de un lunes por la mañana. No es para el colega que hace un comentario con doble filo. Para eso ya tienes las 3 frases anteriores. Esta es para cuando se cruza una línea que no puede quedar sin respuesta. Por ejemplo, estás en una reunión y alguien, frente a todos, dice algo sobre ti que es falso, que cuestiona tu trabajo, tu criterio o tu carácter de una forma que no tiene base real, o alguien te habla de una forma que ninguna persona profesional debería hablarle a otra, sin importar el cargo, sin importar la situación. Ahí es cuando dices,
con el tono más bajo que puedas sostener, mirándolo directo. Eso no lo voy a aceptar. Y no añades nada más. ¿Por qué el silencio después es tan importante? Porque el silencio después de una frase así tiene más peso que cualquier argumento que pudieras agregar. Es la señal de que lo que dijiste no fue una reacción emocional, fue una declaración. Y las declaraciones no necesitan explicación. Ahora bien, hay un error muy común con esta frase que debes evitar, y es usarla con una voz tensa, con la mandíbula apretada, con ese tono que ya avisa que estás a punto de perder la calma. Porque si la dices así, el otro no escucha las palabras, escucha la emoción, y la emoción le dice que te afectó, que logró lo que quería. La frase funciona cuando el tono contradice la dureza de las palabras. Cuando las palabras son fuertes y la voz es tranquila, esa contradicción es lo que genera el impacto real. Es lo más difícil de practicar y lo más poderoso de dominar. Y ahora que hemos llegado a esta parte del video, te mostraré lo que te prometí al inicio. Ahora veremos la quinta frase. Número 5. Continuemos cuando el tono sea diferente. ¿Recuerdas que al inicio te dije que la quinta frase era la más poderosa y la menos obvia? Aquí está. Y ahora que viste las 4 anteriores, vas a entender por qué. La mayoría trata de resolver el conflicto en el mismo momento, bajo la misma tensión. Y eso es exactamente lo que el otro quiere, porque en un ambiente cargado, quien tiene menos control emocional pierde. Y quien generó la tensión ya eligió ese terreno porque sabe que ahí tiene ventaja. Esta frase hace algo diferente. Cambia el terreno. No estás huyendo. No estás cediendo. Le estás diciendo al otro que esta conversación puede continuar, pero bajo tus condiciones, no las suyas. ¿Ves ahora por qué es la más poderosa? No porque ataque, sino porque no permite que el otro elija el campo de batalla. Y si te quedas pensando en alguien en específico mientras escuchas esto, probablemente ya sabes cuál de estas 5 frases necesitas usar primero. Pero hay algo más sobre esta frase que necesitas saber antes de usarla, porque hay una versión de esta frase que funciona, y hay una versión que no funciona. Y la diferencia entre las dos es una sola cosa. La versión que no funciona es decirla mientras te levantas de la silla con brusquedad, mientras cierras un cuaderno de golpe, mientras tu cuerpo entero está gritando lo que tu voz decidió no gritar. En ese caso, el otro no escucha la frase, ve la reacción. Y la reacción le dice que ganó. La versión que funciona es esta. Te quedas donde estás, sin moverte, sin acelerar. Miras al otro con la misma calma con que mirarías a alguien que acaba de decir algo irrelevante. Y dices, continuemos cuando el tono sea diferente. Y luego, no haces nada. No esperas su respuesta. No verificas si se molestó. No buscas su reacción con los ojos. Simplemente continúas con lo tuyo, como si hubieras dicho algo completamente normal, porque para ti, en ese momento lo es. ¿Sabes qué comunica eso en la mente del otro? Que tú tienes el control de ti mismo, que su tono no te desestabilizó, que puedes elegir cuándo y cómo continuar una conversación. Eso no se puede fingir. Se construye, con práctica, con estas frases, con el trabajo que estás haciendo ahora mismo al escuchar esto. Y hay algo que nadie te dice sobre este tipo de respuestas. No solo cambian cómo te trata esa persona, cambian cómo te tratan todos los que estaban mirando. Porque en un grupo, en una oficina, en cualquier entorno social, las personas observan, aprenden, ajustan, y cuando ven que alguien responde con esa calma, con esa precisión, sin drama, sin explosión, sin necesitar validación de nadie, ajustan su comportamiento contigo, sin que tengas que decirles nada. Eso es lo que significa tener autoridad silenciosa. No es un rasgo de personalidad, es una práctica. Y estas 5 frases son el punto de entrada. Ahora que ya conoces las 5 frases, ¿sigues pensando que necesitas gritar para hacerte respetar? ¿Sigues creyendo que poner límites te hace conflictivo? Porque si llegaste hasta aquí, algo en ti ya sabe que no es así. El respeto no se mendiga, no se exige, no se grita. Se transmite con la palabra exacta, en el momento exacto, con el tono exacto. Eso es lo que significa tener poder en silencio. Si este video te aportó algo real, suscríbete. Aquí siempre revisaremos juntos nuevas herramientas y recursos pensados para alguien que ya no quiere aguantar lo que no debe aguantar. Saber qué decir cuando te faltan el respeto es solo el primer paso.
El segundo y el más difícil es saber cómo poner un límite en el trabajo sin que nadie te vea como el conflictivo del equipo. Cómo mantener tu integridad luego de abordar situaciones complejas como las que revisamos sin que eso te pase factura. En este canal descubriremos mecanismos para lograr eso y mucho más. Sin gritos, sin drama, sin perder tu lugar. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora para no perderte lo que viene.